Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes ya. Señora consejera, como saben, la historia contemporánea de España está condicionada, estructurada y moldeada por un pasado traumático como lo es la guerra civil, solo comparable al pasado de Rusia. Solo estos dos países en Europa constituyeron su historia contemporánea y su historia presente en base a una guerra civil y a un pasado traumático de represión y dictadura. En el caso de España, hablamos de una interrupción violenta del primer régimen democrático que contenía alternancia política, sufragio universal, también femenino, y separación de poderes, como es la Segunda República. La interrupción violenta, como digo, que derivó en una guerra española que duró 3 años, una represión en caliente que duró varios años y una represión institucionalizada que duró hasta el final de la legislatura. Estos pasados traumáticos no solamente desarrollan y estructuran el presente. Estos pasados violentos y traumáticos proyectan hacia adelante y hacia atrás. Tratan causa y consecuencia y se expande, como digo, una sombra hacia adelante y hacia atrás, y especialmente la que se incide hacia adelante es la más alargada, que son las consecuencias. Y sobre consecuencias venimos a hablar aquí, sobre la memoria. La memoria que no tiene tanto que ver, o tiene que ver, pero no es la cuestión protagonista, que tiene que ver con el pasado, pero que influye en el presente y que se hace desde el presente. Esa memoria que tiene que ver con de qué forma interpretamos nuestro propio pasado y de qué forma se constituye. Y sobre eso, como digo, hablamos hoy. Nosotras siempre hemos tenido claro que la memoria democrática y la memoria histórica es un elemento fundamental que constituye la democracia misma, porque es la forma, y digo, la forma y la herramienta y el propio arma que tiene la democracia para protegerse. Los propios expertos en derechos humanos, así como gran parte de la academia de la universidad en materia de historia, habla en ese sentido y moldea el discurso en ese sentido. La memoria democrática y la justicia, de lo que tiene que ver con la memoria traumática e histórica, son esenciales vacunas para la propia democracia. Y hay dos elementos fundamentales de los que trata la memoria. Una de ellas es rescatar la memoria de quienes defendieron la democracia, de quienes pusieron su cuerpo y su vida por la defensa de la democracia. Y la segunda tiene que ver con difundir lo ocurrido para que se pueda aprender y sirva de proceso de aprendizaje para nuestro presente. Por su parte, el Partido Popular siempre ha tenido muchas más dificultades para aceptar esto, muchas más. Desde la constitución del propio partido por un ministro orgullosamente franquista, el propio Rajoy dejando a cero el presupuesto de memoria histórica también orgullosamente, Casado hablando de la guerra y de las batallitas de los abuelos, o el propio Aznar el otro día diciendo que cómo iba a condenar el franquismo cuando eso sería condenar casi la propia biografía de su familia. O la propia consejera cuando la semana pasada nos decía, sin reconocer una de las dos partes sobre las que se apoya la memoria, ustedes sigan con sus actos y homenajes que nosotros iremos a lo serio. Ahora veremos en qué consiste eso. Los 7 años del Gobierno del Partido Popular han dejado morir en el cajón la que probablemente es, o sin duda es, la mejor ley de memoria autonómica de España. La han dejado ir cayendo lentamente. Y vamos a hacer un análisis del hecho. Más allá de gestos y de soflamas que han soltado, lo que tenemos es que hay un artículo 8.2 que habla de un plan de memoria, que se tiene que hacer o que iba hecho durante 3 años. A día de hoy hay 2 borradores de ese plan, pero lleva caducado desde el 2022. Desde el 2022. Consejera, vamos a empezar 2026. ¿No han tenido tiempo de la Consejería para poner en marcha el plan? Hay otro artículo, el artículo 44, que habla de realizar informes anuales con las actuaciones de las entidades locales. El último informe que se hizo es también de fecha de 2022. Se han abandonado elementos fundamentales de la ley que reconocían el derecho de memoria.
Las bases de datos de ADN, consejera. Aquí hay un elemento fundamental que no logramos entender, que nadie logra entender en su sano juicio. Si de verdad hay una apuesta, que yo obviamente pienso que no la hay, por el reconocimiento y la apertura de las fosas y el reconocimiento de las víctimas que están dentro de las fosas, ¿cómo puede ser que haya un solo centro en Andalucía, en una tierra que es prácticamente un país tendido? Un solo reconocimiento de ADN. Hay miles de fórmulas que se han explorado en otros países. Trabajo en redes con otros territorios, que se implementen de verdad recursos para que haya otros centros de ADN. Ninguno de esos se plantea. Al contrario, se estancan, se quitan recursos, etcétera. Y el esencial, consejera, hay dos patas esenciales de esto. La reparación, justicia y reparación, y la otra que se trata de difundir el hecho, de difundir la memoria, de difundir lo que pasó en la historia, que es la gran asignatura pendiente que tenemos, que es precisamente el modificar el currículum de secundaria para que los jóvenes y las jóvenes aprendan lo que pasó en el pasado más reciente de nuestro país. Es que gran parte de nuestro presente está definido y demarcado por lo que ocurrió, y gran parte de nuestra juventud no sabe, porque no se llega en los currículums de secundaria a eso. Los comités de expertos de detección de simbología y actos contrarios a la memoria, que también se ha abandonado, convenios con entidades especializadas para los restos humanos, dejar en manos de las asociaciones toda la labor de recuperación de memoria, asociaciones que, por cierto, ustedes han dejado sin recursos. Dejar en manos de ellos la recuperación de la memoria. Señora consejera, ¿usted sabe cuánto vale una exhumación? ¿Tiene idea de cuánto vale una exhumación? ¿Sabe cuántas exhumaciones aparecen hechas en el mapa de las 900 fosas que hay en Andalucía? 22. 22, consejera. Y nos hablaba usted el otro día de que ustedes van a ir a lo importante. Ir a lo importante sería establecer la exhumación de fosas como una política pública. No dejar en manos de las asociaciones y sobre las espaldas de las asociaciones esa labor. Le pongo el ejemplo de la asociación a la que yo pertenezco, de Puente Genil. Tratamos de hacer una cata en el cementerio donde sabíamos que existía la fosa por los restos, por los archivos que habíamos encontrado. Cuando hicimos la cata, ¿usted sabe cuánto vale una cata? ¿Cuánto vale meter simplemente la maquinaria dentro del cementerio? Bien, pues cuando nosotros encontramos lo único que pudimos acceder, porque no se puede delimitar de manera concreta, porque no es labor de las asociaciones hacerlo, encontramos los casquillos de balas de aquellos que habían sido fusilados. Y tuvimos que parar, porque nos quedamos sin recursos. Tuvimos que parar. Sabemos que a 5 metros más para adelante o 5 metros más para atrás está la fosa, donde puede haber una de las fosas más grandes de la provincia de Córdoba, que lo sabemos por los archivos, y no pudimos seguir. Si esto fuese una labor de la propia Junta de Andalucía que asumiese como política pública, esto se podría llevar a cabo. No que hay ahora mismo 2.500 personas esperando a ser identificadas porque no hay recursos suficientes, consejera. Y eso es a lo que usted me decía el otro día, que estaban en lo importante. Pues si es lo importante, ¿por qué no lo demuestran? ¿Por qué no ponen recursos ahí? Pero es que vamos a desarrollar más. El año pasado se ejecutó el 45% de un presupuesto ya paupérrimo de recursos para las exhumaciones de fosas. El 45%. Pero es que del dinero presupuestado para financiación directa a los ayuntamientos para esta misma labor, se ejecutó el 0% de los 115.000 euros que había. El cero. ¿Cómo pueden decir ustedes que están en lo importante? Es el capítulo 4 de los presupuestos generales, por si quieren revisarlo. Ni un euro para las entidades que desarrollan esa labor. Ahora seguiremos con más labor, pero a mí me gustaría que me explicase si esa es la apuesta de verdad. ¿Usted estaría dispuesta a comprometerse desde su consejería a que las exhumaciones fuesen política pública de la Junta de Andalucía? Si no simplemente poner recursos, no aumentar recursos, sino que se exhume hasta el último cuerpo asesinado de andaluces y andaluzas que hay en las cunetas, que se reconozca y que se entreguen los restos a sus familias. ¿Estaría usted dispuesta a eso? Muchas gracias. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.